en este día. Hebreos, el capítulo 5, y lee así la palabra de Dios, el versículo 11 hasta el capítulo 6 y el versículo 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tendréis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces sobre ella cae y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Seguimos continuando estudiando este libro de Hebreos y cada porción, cada párrafo de este libro hemos dicho, para que ustedes se ubiquen, que esta es una carta escrita, escuche bien, a personas que estaban desanimadas en la fe. Estaban ready to give up, ya no querían más. Estaban por las presiones que tenían, por los problemas que tenían, por las tentaciones que tenían, por los pecados que tenían. La Biblia nos dice que ellos estaban ya a punto a soltar, a tirar la toalla en el telón de la lona de la fe cristiana. Y la Biblia entonces nos habla a nosotros muy prácticamente, porque es un libro, es una carta, es consejería a cada persona que tiene un desánimo en su vida. Usted como que usted no quiere seguir al Señor. Usted como que se siente que ya todo, ¿para qué? He orado, he ido a la iglesia, he hecho lo que se me dice, y como que de pronto como que usted siente que Dios no está bendiciendo su vida. La Biblia entonces nos va a dar a nosotros una consejería que si usted no va a escuchar en otro lugar, porque claro, es la palabra de Dios. Y en este pasaje que nosotros leímos, hay 3 partes en el pasaje. Ahorita miramos en la pantalla, pero el capítulo 5, mire conmigo, el versículo 11 al 14, pero sigue el tema desde el capítulo 5, 11 hasta el capítulo 6 y el versículo 3. Y después entonces hay otra parte que empieza el capítulo 6, versículo 4 hasta el 8. Y después hay otra parte que sigue, que es el versículo 9, el capítulo 6, hasta el versículo 12.
Mire, nosotros lo que queremos es que usted aprenda la Biblia para que cuando usted esté solo, cuando usted tenga los problemas, cuando yo ni esté ahí, cuando ya yo muera, cuando ya usted no tenga con quién hablar, que usted si tiene una Biblia es lo que usted tiene que tener, que usted quizás se acuerde al leer cómo la Biblia está estructurada, qué te está diciendo la Biblia. Porque esa es la palabra de Dios. Yo no tengo la palabra de Dios. Yo no soy la palabra de Dios. Mira, hay iglesias donde el pastor dice que él es la palabra de Dios. Y como que dudan que esto es la palabra de Dios. Hay otras iglesias donde dudan que esto es la palabra de Dios y nadie tiene palabra de Dios. En nuestra iglesia nosotros decimos, el pastor no tiene palabra de Dios, pero esta es la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos estudiar la Biblia. Y mire, la Biblia entonces me da en este pasaje aquellas personas que no pueden más. Cuando usted está en una situación, está en un problema, está en un aprieto, cuando usted tiene tentaciones o pecado en su vida, la Biblia me dice a mí que usted no lo puede hacer, no puede seguir adelante a no ser que tiene esto bien hermoso que nosotros le hemos puesto al nombre de nuestra iglesia, a no ser que usted no tenga esperanza. Y mire conmigo, para que usted mire el capítulo 6, en el versículo 11 me dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certidumbre o certeza de la esperanza. Otra palabra, usted no necesita esperanza un momentito y ya. Usted necesita esperanza hasta el fin. Hasta el fin usted necesita seguir teniendo la esperanza hasta el fin. Venga lo que venga, pase lo que pase, viento y marea. Que la Biblia me dice que la esperanza, usted no puede usted seguir a Cristo sin la esperanza. Y la Biblia me va a decir esto una y otra vez más. Miren el versículo 18, en el capítulo 6, me dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, cuando usted vino a Cristo, usted no vino a Cristo porque era era una cosa que como que no servía. Nadie lo forzó a usted a venir a Cristo, a la iglesia. Si alguien lo fuerza a venir a la iglesia, pues ahorita vamos a hablar de eso. Pero mire, la Biblia me dice a mí que cuando venimos a Cristo, Cristo se nos presenta a nosotros cuando se presentó por primera vez como la esperanza en nuestra vida. Como la esperanza en nuestra vida. La Biblia me está diciendo: ahora tienes que terminar esa esperanza. Aguántala firme hasta el fin. Mire conmigo otro versículo más. Este libro es un libro de esperanza. La Biblia entonces me dice a mí que no solamente yo entro en la vida cristiana, comienza en esperanza, sino que nosotros tenemos una mejor esperanza. Mire conmigo el capítulo 7, el versículo 19. Para ubicarnos en que el autor te va a hablar a ti de la esperanza en lo que acabamos de leer. El capítulo 7, el versículo 19 me dice: pues nada perfeccionó la ley, y dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Mire, usted no viene a orar a Dios, usted no busca su poder, usted no vuelve a clamar a Él, a no ser que usted renueva la esperanza. Es a través de la esperanza que nos acercamos a Dios. Bueno, nosotros no queremos, hay personas que dicen: ay pastor, es que ya oramos ya oramos. Pero cada vez que usted ore, para que la oración, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe, aquí en el libro dice que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia me dice que entonces que eso da esperanza, a saber que si yo no veo a Dios, no importa cómo están las cosas, que uno aguanta hasta el fin la esperanza y se acerca a uno una y otra vez más con la esperanza. Ahora mire, la Biblia me dice otro versículo más, me va a hablar a mí, me va a decir en el capítulo 10, en el versículo 23, me habla otra vez de la esperanza. Me dice en Hebreos capítulo 10, el versículo 23, mantengamos firmes. ¿Y qué dice? Sin fluctuar la profesión ¿de qué? De nuestra esperanza. El creyente mantiene firme, no solamente hasta el fin, pero sin fluctuar la profesión de la esperanza. La gente van a decir miles de cosas, las evidencias están enseñando otras cosas, pero es la profesión del creyente la que define si Dios está en tu vida o no.
La Biblia dice que para ser salvo tú tienes que confesar que Jesucristo es Señor, que Él murió por mí, y uno confiesa con la boca y cree con el corazón y sobrenaturalmente Dios hace la obra. Uno no hace un trabajito, no se arrodilla por 3 millas, no enciende una vela, nada. Es la profesión de fe, es el hablar cuando uno dice, y uno lo hace entonces, la profesión que es nuestra esperanza. Mire, entonces la Biblia me va a estar hablando a mí de que cuando nosotros tenemos problemas en la vida, que es lo que ellos están pasando, cuando uno entonces se siente que en verdad ya no quiero seguir, que la Biblia entonces está diciendo lo que tú necesitas es esperanza. Pero aquí viene lo interesante, es que nosotros, para tener esperanza, para que la esperanza tenga certeza de esperanza, esa palabra es importante porque certeza, digamos que yo tengo una pistola. Y entonces yo tengo que tirar un tiro y tengo un blanco y escribo el blanco ahí. Y yo entonces, o una flecha, y yo entonces le hago así, y de pronto hace miau, el gato. De pronto sí, yo tiro el tiro ahí, y ¡ay, ay, ay! Usted está tirando con esperanza, pero usted no tiene certeza en la esperanza. Y muchos de nosotros hablamos de la esperanza, cantamos de la esperanza, vivimos en la esperanza, pero al no estar en la palabra de Dios, nosotros estamos tirando esperanza por todos los lugares. Y la esperanza tiene que tener certeza para que aguante a la persona en los momentos de problemas. Bueno, la Biblia, mire, ¿cómo entonces, como el mensaje que nosotros tenemos hoy, cómo vivimos con esperanza hasta el fin? Cómo la esperanza se mantiene con certeza. La mantengo ahí, no importa lo que está pasando, uno se mantiene. Y la Biblia entonces me dice a mí que hay tres palabras que usted necesita saber. Y esos son los 3 pasajes en la Biblia, los 3 partes de la Biblia que nosotros leímos. El primero, en el capítulo 5, versículo 11 al 14, hay una palabra de corrección, de rebuke. There's a word of rebuke. Hay una palabra de corrección. Mire un momentito, nosotros vivimos en la vida cristiana, creemos que Cristo me salvó, amén, aleluya, gloria a Dios, pero, y amén, pero Cristo corrige. Y nosotros entonces para mantener la esperanza firme, el capítulo 5, versículo 11 al 14, me va a decir, tienes que corregir. Déjame rebuke you, déjame decirte algo, y nos va a decir una palabra de corrección. Ahorita te la digo. Pero miren lo segundo. En el capítulo 6, versículo 1 al 8, me da entonces una palabra de advertencia. Porque la esperanza que el cristiano recibe es una esperanza sobrenatural. Es Dios en nuestra vida. Pero usted tiene que tener cuidado que usted no tire. Mire, como dijo el Señor Jesús en Mateo 7, no tire tus perlas. ¿Con quién? A los puercos. ¿Qué hacen los puercos? Los puercos ven una perla y en vez de decir, wow, qué chévere es esto, déjame venderla, o se la ponen en un collar, no, el perro que la pisotea, o se la come, se la traga y no sabe qué hacer con eso. O algunos de nosotros no sabemos qué hacer con el cristianismo. Y la Biblia entonces está diciendo, en esta advertencia que te voy a dar, te voy a poner una certeza firme. Para que tú, como decía mi mamá, no te hagas el chivo loco, me decía a mí. El chivo loco quiere decir el desentendido. El chivo loco era un chivo como que los demás iban en pandilla, pero había uno medio loco. Entonces caminaba por ahí, se descarriaba. Nosotros no teníamos ovejas, pero teníamos chivos allá en mi país. Pero la Biblia entonces me está diciendo, bueno, mire, hay una advertencia que usted necesita saber. Y tercero, hay una palabra de ánimo que usted necesita sostener. Nosotros necesitamos una palabra de corrección. Para ajustarnos, necesitamos una palabra de advertencia, para cuidarnos, y necesitamos una palabra de ánimo para seguir adelante. Y ahí es donde termina entonces en el versículo 11, dice, para que sostengas hasta el fin la certeza de la esperanza. Entonces, mire, si usted no corrige su vida, como vamos a ver. Segundo, si usted no tiene un awareness, un reconocimiento de lo grandioso que es la fe, y si usted no es animado a mirar los recursos que nosotros tenemos, pues cualquiera se desanima.
Si usted, vamos a mirar el primer punto, mire, porque así lo van a ver lo mejor. Pero una palabra de corrección me habla la Biblia aquí en el capítulo 5, versículo 11 al 14. Cuando piensa un momentito para explicarlo de esta manera. Si usted fuera por un viaje, digamos usted se monta en un carro, usted manejando y usted va a Florida, el hermano fue a Tampa, ahí a la playa de Tampa. Y usted entonces se monta ahí, usted entonces agarra el 355 South y después agarra ya el 355 sigue para abajo y llegas entonces al 88 o algo y tú sigue para abajo y sigue, entonces agarra una freeway que va entonces por el medio, ¿cuál es? La 95, va entonces por el medio de Illinois y usted pasa hacia Illinois y después llega a Tennessee y dobla ahí un poquito y ya empieza a doblar a la izquierda para agarrar la otra. Bueno, en otras palabras, que usted va a parar y usted va a hacer correcciones en su dirección. Si usted dice, pues voy a Tampa, y usted se monta y digo, por ahí para allá, ¿cómo llego allí? Pues dale por ahí para allá. Usted se monta en su jeep y le da para adelante y usted, y al poquito rato dice, pero el norte, ¿dónde está? El sur, ¿dónde tengo que doblar? ¿Cuál es la 355? ¿Cuál es el 88? ¿Tengo que ir por la derecha o la izquierda? Usted tiene que tener correcciones en todo momento. El GPS, bueno, yo tengo un GPS que la mujer es casada, porque habla así bien calmada, no tiene ninguna... No habla mal, siempre me habla bien. Y me está diciendo, yo como que le digo algo y ella me dobla a la izquierda. No tiene otra relationship que esa. Nada más, ninguna otra relación. Me dice, y a veces que yo sé, yo pienso que yo no voy a doblar aquí a la derecha, voy a ir a la otra y doblo en la otra. Y ella me dice, updating el lugar. Ella entonces y tiene que corregirse ella para ponerse en lugar. Nadie puede dirigir su vida. Usted no puede dirigir su vida sin corrección. Y nosotros, la manera que el creyente corrige su vida es una palabra. Se llama discernimiento. Mírela conmigo en el capítulo 5, el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No, nosotros no hablamos del discernimiento, ya es como una palabra antigua, igual que la palabra sabiduría. Eso no son las cosas que nosotros enseñamos o entrenamos o capacitamos. Nosotros enseñamos a una persona cómo jugar Nintendo, cómo usar la computadora, cómo hacer la matemática, cómo hacer todas las cosas en computadora. Y la mente, mire, y los sentidos de la persona, que son entonces los ojos, los oídos, el taste, el sabor, los sentimientos de uno, la vida de uno no es entrenada en discernir como tú te sientes, en discernir si es el bien y el mal. Y nosotros entonces vivimos, andamos. Esto viene de la cultura donde nosotros estamos en Estados Unidos, donde nosotros aquí en Estados Unidos es toda una cultura de trabajar, de vender, de comprar, de lo que es útil para mí. Y la gente no piensa mucho en las consecuencias de sus acciones. No pensamos mucho en qué es lo que tiene más valor. Nosotros muchas veces nos confundimos entre lo urgente y lo importante. Y porque el teléfono suena, pues nosotros entonces paramos todas las cosas. Digamos, estamos comiendo en la familia, paramos porque el teléfono suena. Es urgente que el teléfono. Y lo que el discernimiento te está diciendo, si tú estás con tu familia comiendo, por ejemplo, y de pronto suena el teléfono, pues no te pares para levantar el teléfono. Tú mantén lo que es importante, más importante que lo urgente. Nosotros cuando vamos a un trabajo miramos los emails y nos ponemos muchas veces los lugares donde uno trabaja con computadora, te chequean el tiempo que tú estás en la computadora, porque la gente se empieza a perder en lo tonto, en los trabajitos que no hacen nada, cuando necesitan tener lo importante en su vida. Pero no solamente eso, miren, nosotros también tenemos que balancear el discernimiento importante, porque tenemos que balancear lo temporal con lo eterno. Y tenemos que balancear lo presente con lo futuro. Es como que el discernimiento es aquello que me va a ayudar a mí a tener la capacidad de decir, aunque esto me gusta, aunque esto es algo que todos mis sentidos dicen, yes, es lo que yo quiero, que el discernimiento entra y te dice, pero esto va a destruir tu vida. Y si nosotros no tenemos la capacidad de discernir, nos metemos abajo del caballo y después
estamos enojados con Dios por las patadas que el caballo me dio. Es como decimos, el Dios no está conmigo. Y Hebreos capítulo 5, exactamente eso. Lo que te falta, dice, es discernimiento. Es como niños. Necesitas que alguien te enseñe la palabra de Dios otra vez. Estás tomando decisiones exactamente fuera de órbita. Y pues claro, el impacto de eso, mire uno de los impactos en el capítulo 5, el versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Él iba a dar una enseñanza, pero no podía. Y dice, por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. Y tardos para oír quiere decir que como que cuando alguien te dice algo, tú dices, pasan como 5 años y tú después dices, ¿qué? Ya sales embarazada, tienes una pila de hijos, entonces pasó entre las cosas, te divorciaste 5 veces. ¿Qué? ¿Qué fue lo que me di? Es como que todo es slow motion. Los oídos se ponen tardos para oír. El discernimiento, mire, la vida cristiana hay que entrenar a un muchacho al discernimiento. Ahorita le decimos algunos ejemplos. Pero mire, al discernimiento no es solamente juega por ahí o haz esto, compra dinero, haz esto. Porque en la vida no es acerca de lo que yo primero agarro. Es acerca de la habilidad de discernir el bien y el mal, lo moral y lo espiritual, lo temporal y lo eterno, en el impacto de una persona a través de los años. Y comienza desde que uno nace hasta que uno es después de viejo. Y la Biblia entonces me está diciendo, mire, estas son cosas que suceden cuando nosotros no tenemos discernimiento, no escuchamos la palabra de Dios. Pero hay otra cosa más que me llama la atención en el versículo 13. Me dice, cuando uno no tiene discernimiento, que uno entonces es inexperto en la palabra de Dios. ¿No? ¿Qué quiere decir inexperto? Quiere decir que la persona no lo hace muy bien. Digamos que usted sea inexperto en patinar. Pues ¿cómo se ve una persona cuando patina que es inexperto? Usted entonces es como que no quiere patinar mucho. Y ¡pam! Se cae a cada rato. Y se agarra de todo el mundo. Y todo el mundo que viene patinando mejor, como que se echa por un lado. Porque te ven como, ¿cuántos de ustedes patinan en el hielo? Están aquí en Chicago. Nadie, o patine con los 4 rueditas que teníamos nosotros. Pero ahora son una línea fina. Ahora usted tiene que ser más experto en patinar. Pero además la otra ilustración, como que ustedes no patinan. Mire, ¿qué de manejar? ¿Qué de manejar? Si usted es inexperto en manejar. Y usted entonces, tu papá le dice, ok, te voy a prestar la llave y dale para atrás, saca el carro. Y usted entonces mira para atrás, pone la cosita, se pone el cinturón, usted sabe eso. Y pone entonces esto, le da 2 veces. O le da 1 vez. Y mira para atrás, le pone en la velocidad y el carro se va para adelante. Entonces es como que usted es inexperto. O si tú eres un camionero, como yo he visto a veces gente en los camiones, que de estos 18-wheelers, 18 ruedas, que entonces tú lo ves que están doblando y se echan para adelante, se echan para atrás para meterlo atrás de Yulasco o algo y se echan para adelante. Pero yo he visto algunas personas que cuando meten el camión, nada más le hacen así, ven por esto, ahorita miran para allá y los otros 18-wheelers, lo entra como si fuera un Volkswagen, los parquean. Y de pronto uno dice, esa persona es experto. Mira un momentito. La Biblia me está diciendo, mire, no se me pierda. La Biblia me está diciendo, cuando no tengo discernimiento, soy inexperto en la vida. Soy inexperto en el romance, en el amor, en los feelings, en los sentimientos, en love. Soy inexperto en los sentidos sexuales en mi corazón. Soy inexperto en todas las cosas de la vida. Y como que no puedo manejar mi vida por ser inexperto, no tener discernimiento. La Biblia me está diciendo, ustedes los creyentes, en Hebreos capítulo 5, me está diciendo, tenemos una tremenda salvación, pero no se olviden que para sostener la esperanza, esa esperanza me da a mí un impacto en mi corazón de no ser inexperto en la cosa de Dios. Dios me da sabiduría, Dios lo enseña a uno, como nosotros vamos a ver, acerca del discernimiento. Y la Biblia entonces me está diciendo, mire, cuando uno es inexperto, si usted no aprendió la maquinita de escribir. Me acuerdo, a mí me enseñaron que hacía con la maquinita de escribir. Bueno, hoy una vez que yo entonces en aquel trabajo tenía yo una computadora y yo entonces dije, pues yo no sé computadora, pero cuando me senté empecé
podía hacer tan siquiera el type en la computadora, podía yo, porque me acordaba de la maestra con la maquinita de escribir, que había que casi que pegarle a eso, porque había que echarle aceite, de lo vieja que estaba, ¡pah! Y ni grababa el número ahí o la letra de lo vieja, pero las teclas están en el mismo lugar. Y entonces era experto en esa parte, en la otra parte no sé nada, pero es experto en eso. Pero imagínate una persona que usted es inexperto en esto, y usted va a un trabajo, el trabajo le dice, bueno, usted sabe escribir en computadora, sabe escribir. Usted dice, sí, pero después entonces lo ven usted. Y te van a dar un papelito pink, te van a dar un papelito rosado, que quiere decir no te calificas aquí, tienes que irte. Si uno es inexperto en lo que uno hace, si tú dices que tú eres un abogado y eres inexperto, eres un doctor y eres inexperto, eres todo inexperto, que la gente te va a decir, pues este es un postalita, este no es verdad. O en la vida de nosotros, cuando somos inexpertos, nosotros estamos atados, limitados por esa inexperiencia. Y lo que quiere decir, muchos de nosotros en nuestra vida, en nuestras adicciones, vienen en la vida por no saber, no tener la experiencia, no ser expertos en la manera que mis emociones y el pecado obran en mi corazón. Y usted debe saber eso, usted debe ser experto en esto, porque todos nosotros tenemos eso. Y la Biblia me dice que todos nosotros tenemos. Mire conmigo un momentito, pon tu mano aquí y dobla. Mire, te voy a leer una o dos cosas. Mire, dobla a la izquierda en Primera de Corintios, el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Me dice la Biblia, qué interesante, para que ustedes vean cómo el discernimiento se aplica. Nosotros como que a veces nos olvidamos de esto, pero la Biblia me está diciendo a mí que usted necesita discernimiento, porque si no empieza a sentir ciertas cosas y tú dice la Biblia que tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento. No podemos vivir por las emociones, tenemos que vivir por el discernimiento. 1 Corintios capítulo 6 me dice el versículo 12, todas las cosas me son ¿qué? Todas las cosas son lícitas, bro. El creyente, Cristo murió por nosotros, pero dice, mas no todas convienen. Hello. El discernimiento entonces es decir, yo puedo hacer eso. Nadie me puede decir a mí que yo no puedo decir eso, porque que Cristo me libertó, pero me dio libertad. Pero al mismo tiempo la Biblia me dice, pero no todo conviene. Y ahora, mire conmigo en el capítulo 6, sigo leyendo el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Cuando el principio de algo viene en la vida, si tú sabes que eso tiene un poder de dominarte, pues el discernimiento es decir, pues yo me alejo de eso. Desde antes, es el discernimiento. Cuando nosotros entramos a esas cosas, después ahora tenemos que tener otro discernimiento de cómo salir de esas cosas. Pero la Biblia me está diciendo, un ejemplo es este que está aquí. Mire, sigo leyendo porque se pone más interesante, versículo 13. Las viandas para el vientre. Viandra quiere decir comida, amén. Dice, pues la comida es para comer y el vientre para las viandas, o mi barriguita, mi estómago es para comer. Pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dice, y Dios que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, una mujer, dice la Biblia, es un cuerpo con ella? Pues dice, los dos son una sola carne. Pero dice, pero el que se une al Señor, un espíritu con él es. Y mira el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No que se fue o que viene o si tú te portas bien. No, el Espíritu Santo está dentro de ti, ese discernimiento. Y la Biblia me está diciendo que en vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo, vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Y la Biblia entonces me está diciendo, este es un ejemplo de discernimiento, como para aplicarlo a los jóvenes ahora y a nosotros también. Es que en mí uno tiene que verse de otra manera y tiene que usar la palabra de Dios. No puede dejarse llevar por los sentimientos y los sentimientos de los demás, porque los sentidos te engañan. Y por eso la Biblia dice que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento. Usted no puede vivir a pulso, no puede vivir a sentimientos nada más. Usted tiene que traer la palabra de Dios a los sentimientos. Ahora, la Biblia me dice, déjeme darle otra ilustración, ya que eso es un poquitico así como joven. Uno dice, ay pastor, ya yo me casé. Pero mire, piense un momentito en el padre del hijo pródigo y piense en el discernimiento. Cuando el muchachito viene y le dice, y hemos predicado acá rato, viene y le dice, papi, antes que tú te mueras, repárteme la parte que me toca a mí de tu dinero. La herencia es cuando el viejo se iba a morir, él le iba a dar 50% al hijo mayor, o 60% y 40% al otro. Eso es lo que se merecía. Pero él entonces dice, yo quiero mis 40%, es más, dame 30 nada más, pero lo quiero ahora. Y el muchacho entonces, ¿qué hace el padre en ese momento? Mira un momentito, porque es un ejemplo de no muy buen padre y es un ejemplo de discernimiento. Mire, él entonces tiene la capacidad de saber que si mi hijo a los no sé qué edad tiene, pero es el menor, y si el menor me está pidiendo por el dinero, que él lo va a gastar. Todo el mundo sabe que si tu hijo se va de la casa con $1,000,000, no quiere saber de ti, que a dónde va a parar. Y la Biblia dice que entonces el muchacho se va a ir. Él tiene el poder y la sabiduría de decir, voy a cerrarle la puerta. Y le digo al muchacho, mira, métete en el cuarto y no salgas de ahí hasta que yo te llame. O él pudiera decirle, quita el cinto, pero tú, y me ha faltado el respeto, le hubiera pegado, hubiera tratado de controlar su conducta. Esta es la parte, hermano, usted como padre necesita controlar la conducta de los hijos cuando están creciendo. Si su hijo le saca la lengua a usted necesita decirle, no deshonres a papi. Si te escupe o escupe a alguien, si le pega una patada a otro, si le pega un cocotazo a su hermanita, usted tiene que corregir a los muchachos y exigir la correcta conducta. Pero cuando uno exige la conducta y cuando uno actúa como este papá. Y déjame hacerle entonces el punto aquí. ¿Por qué el papá actuó de esa manera? El papá tiene a otro hijo que lo obedece a él. Y el papá le puede decir, tú ves al otro. Cuando él tiene 25 años y tú tienes 18, 15, 17, 16, dice, haz como hace tu hermano, cállate la boca. Y el hermano hubiera dicho, cállate la boca. Todo el mundo cállate la boca, el muchacho no hubiera hecho nada. Porque es el más chiquito, no sabe limpiarse los mocos todavía. Pero ¿qué hace el padre? Es un ejemplo de lo que Dios está buscando. Mira un momentito, no se me vaya. Es un ejemplo de lo que Dios quiere, no es nada más de cómo un padre debe actuar, es más de cómo Dios actúa con nosotros. El padre entonces sabe, el padre de la historia, que lo que él busca, porque él está reflejando a Dios, que lo que él busca no son gente robot, no son gente que vine a alabar a Dios, vengo a alabar a Dios, voy a la iglesia, traigo mi Biblia. Dios no quiere eso. Dios no quiere que usted como obedezca así, como encandilado, como un venado encandilado a la luz de algo que ni entiende. Y Dios sabe lo que usted tiene que saber. Dios sabe que hay veces para usted ganar el corazón necesita perder la conducta. Déjeme decirle por qué. Porque el Dios de la Biblia no se revela cuando uno se porta bien. Y eso siempre es un problema, pero porque nosotros, acuérdense, no es perfecto padre aquí, es una ilustración de un mal padre porque está ilustrando como nosotros somos. Dios se revela
Cuando Dios se reveló a tu vida, cuando tú fuiste a la iglesia católica y te dieron la primera comunión, y te dieron la confirmación, te pegaron el cachetazo ahí, ¿cuándo fue que Dios se reveló a tu vida? Mire, en mi vida, ok, yo no sé la de usted, pero en mi vida fue cuando yo quería quitarme la vida. En mi vida fue cuando yo sentí que todo estaba contra mí. En mi vida fue cuando el ídolo más grande en mi vida, que era entonces las Olimpiadas, no llegué a las Olimpiadas, cuando mi corazón se sentía que no sirvo para nada, cuando todos mis pecados vinieron a mi mente, cuando todo lo malo que yo hice allá en mi país y aquí en este lugar cuando era joven vinieron a mí, me sentí terrible, que ahí encontré yo al Padre que me esperaba. Alguien aplaude. Porque mire, y lo que quiero decir es esto, que el discernimiento viene, es sobrenatural, pero es que el Padre deja ir al niño. Porque el niño necesita conocer al Padre, que es Dios. Y Dios se conoce cuando ya tú no tienes ni la última jugada. Y la Biblia me está diciendo a mí, nosotros ahora como padres, ¿qué le sacamos nosotros a eso? Bueno, nosotros tenemos que tener el discernimiento de no estar tan enfadados con cosas cuando vemos que la persona, su corazón no está. Y tú no puedes mandar o ordenar a que tu esposo te quiera y te ame y sea fiel a ti. No lo puedes ordenar. Él tiene que darse cuenta de que es infiel. ¿Se acuerdan la mujer sorprendida en adulterio? Y la traen ahí y era una mujer casada, porque si no, no era adulterio. Ella está casada. El tipo quizás no estaba casado, pero ella está casada. Y ella la traen. Quizás por eso no trajeron al hombre. Y cuando el Señor le dice, no te condeno, que ella hubiera podido decir, wow, qué chévere, ni se dio cuenta y hubiera seguido otra vez al hotel. Lo segundo, hubiera dicho, pues déjame mejorar mi vida, déjame que no me agarren otra vez y antes de yo entrar en el hotel, déjame mirar para los dos lados que no hayan judíos por ahí. O tercero, probablemente que ella entonces no entiende que este hombre la ha perdonado, la ha limpiado, entiende eso, pero no entiende por qué y cómo. Y ella entonces sigue en sus cosas y empieza a decir, pero su perdón me empieza a transformar. Y empiezo yo entonces a decir a la gente, ya yo no hago eso. No porque no está en mí, no porque no hay una trayectoria, no es porque una historia, no porque no hay un récord, sino porque el perdón de Él empieza a ayudarme a mí a discernir cómo yo vivo mi vida. Bueno, esto es exactamente la Biblia entonces me está diciendo al terminar de este punto, es que en regresando a Hebreos capítulo 5, la Biblia me dice entonces a mí cómo yo entonces adquiero esta inteligencia, este discernimiento de saber como padre cómo uno gana el corazón y a veces que uno pierde todo para ganar el corazón y que Dios se experimenta en la misericordia cuando la persona está bien perdida. Más que cuando uno hace todas las cosas para que las personas ni lleguen a ningún lugar. La Biblia entonces me está diciendo que hay esperanza. Ahí empiezan a ver la esperanza. Uno tiene que tener discernimiento. Tienes discernimiento porque si no como padre te pegas un tiro primero y te dice pues mi hijo se fue o mi hija se fue o mi esposa me dejó, mi esposo fue de esta manera y uno entonces como que quiere matarse, quiere entonces deshacerse de Dios, quiere entonces tirar la toalla. La Biblia no trabaja. Usted está cansado del Señor y el Señor está diciendo tienes que tener discernimiento. Hoy no es conducta, no es jalar palanca. Nadie te ha predicado aquí que es jalar palanca. Es estar en contacto con Él y discernir a veces lo que uno pierde por lo que uno gana. Hay un señor aquí en Wheaton College, un estudiante de aquellos, no incas, pero que lo mataron aquellos en Ecuador. Y él tiene una frase que dice, él no es un necio. Déjame decirle en inglés. He is no fool who gives away what he cannot keep to gain what he cannot lose. Él no es un necio. La persona no es necia cuando tú sueltas lo que nunca vas a tener para tener lo que nunca vas a perder.
Eso es algo que siempre debe de guiar nuestras vidas. Y nosotros toda la vida estamos pensando, ¿dejo este amor o me quedo con este amor? ¿Me quedo ahí o me voy? ¿Me pego el tiro o ya es que es lo que voy a hacer? Tú no eres necio, you're not a fool. Cuando tú sueltas algo que nunca lo vas a tener para alcanzar lo que nunca puedas perder. Eso es discernimiento. Es dejar de ganar dinero, dejar de tener casa, para tener una familia, un hogar, hijos y hijas con nietos. Pero nosotros estamos enamorados de lo mismo que están enamorados de esto, del mundo donde ellos vivían y querían jugar la carta del mundo o la carta de la iglesia. Y cuando veían que la carta de las cosas de Dios no me van a hacer a mí con éxito, pues olvídate de Dios y hago lo que quiero. Y la Biblia te dice, así trabaja todo el mundo en la calle y así todo el mundo está con problemas. Y por eso Cristo viene a salvar a los que Él viene a salvar. Porque Él viene a salvar a los que necesitan misericordia y están perdidos. Yo no vine, dice el Señor, yo no vine a salvar al que está enfermo, sino, digo, al que está bien, sino vine al que está enfermo. Y la Biblia entonces me dice a mí, ¿cómo yo adquiero discernimiento? Es interesante, no es solamente leer la Biblia, porque ellos leían la Biblia. Y le dice, ustedes dice, no conocen la palabra de Dios. Ellos sí conocían la palabra de Dios. Porque mira cómo les habla a ellos del templo y toda la cosa. Nosotros decimos, ¿what? ¿Qué está diciendo él? Y nosotros nos aburrimos y él está hablando a ellos. Exactamente, ellos están conectados en todo. Ellos conocían la palabra de Dios. Pero lo que no conocían era esto. Miren el capítulo 5, en el versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Mira un momentito. Porque yo tengo que enseñarte la Biblia. Yo no estoy aquí predicando para entretenerte. Versículo 11 dice, acerca de esto tenemos que. Y uno tiene que decir, ¿acerca de qué, pastor? ¿Acerca de qué? Si yo fuera un pastor carismático, te digo, pues acerca del Espíritu Santo que te unja. O cuando tú ayunes. O cuando tú No, eso no es lo que dice. El versículo 10, mira para atrás el versículo 10. Y dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que hablar. Pero ustedes no entienden. Te falta discernimiento. Ahora mire conmigo en el capítulo 7. Versículo 1, porque este Melquisedec, y si usted tiene entonces una Biblia, mire para acá ahora, miren para acá. Usted va a ver, si tiene una Biblia, usted ve que en el versículo 10, ahí, del capítulo 5, el versículo 10, y el capítulo 7, el versículo 1, dice Melquisedec y Melquisedec. Y en el medio habla de lo que yo estoy hablando. Y lo que está diciendo entonces la Biblia es que él va a hablar de Melquisedec, va a hablar de que este es Cristo. Nosotros decimos, bueno, olvídate de Melquisedec un momentito. Melquisedec es Jesús que apareció en el Antiguo Testamento. Es un Señor que refleja los atributos de Jesús, mejor dicho. Y él dice, tengo mucho que hablar. Y en el capítulo 7 empieza a decirlo. Pero cuando empieza a hablarle, te voy a hablar de Melquisedec y dice, ustedes, you're not gonna get it. Ustedes son todavía niños. Son inexpertos. Por eso el problema de querer dejar las cosas de Dios no es que Dios no trabaja, es que somos inexpertos con la palabra de Dios. Somos inexpertos en la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí como tratando de cortarnos las uñas. Y la Biblia dice, bueno, esto lo usa de todas las maneras. Tú tienes que convertirte en tienes que ser experto en la palabra de Dios. Y la Biblia me dice, mira, cuando somos expertos en la palabra de Dios, cuando nosotros, mire bien, podemos hablar de Jesús mucho. Mira un momentito. Hay personas que van a la iglesia, aprenden, toda la vida han aprendido y no han crecido. ¿No saben por qué? Porque el discernimiento viene cuando tú puedes ver que la Biblia es todo acerca de Cristo. Y mira una cosa, cuando no solamente que tú sepas eso, sino el discernimiento es, tú ejercitas tus sentidos, ejercitas tus emociones, ejercitas con el discernimiento del bien y el mal según qué es lo que más importante para Cristo. Mientras que usted y yo estemos como diciendo, ok, Cristo es como algo que me ayuda a tener esto, usted siempre se va a perder. Pero cuando usted dice, todo lo que yo tengo es yo buscando en verdad a lo que ya tengo en Él. Que cuando usted hace esa transacción y habla, dice, tengo mucho que decir. Cuando usted tiene mucho que decir de Jesús,
automáticamente usted discierne. ¿Entro a esa barra o no? ¿Tomo o no? ¿Me acuesto o no? ¿Hago esto? ¿Qué es lo que hago? Porque no es tu mamá, no es tu papá, no es el pastor predicando. Es Cristo adentro de ti que no te suelta, hablándote en todo momento. Eso es algo. Miren lo segundo. Ir más rápido. Mire, Hebreos capítulo 5, entonces versículo 11 al 14, me dice que la palabra de corrección es que usted y yo necesitamos añadir a nuestra vida discernimiento. Tú quieres tener esperanza y quieres que la esperanza no falle, pues tienes que permitir que la esperanza tenga discernimiento. Cierra el ojo para que le des mejor. En otras palabras, aplica en tu vida las cosas a Cristo para que la esperanza no falle, sino sea cierta. Ahora segundo, el capítulo 6, versículo 1 al 8 me habla a mí de otra palabra, que la necesitamos igual que la otra. Yo necesito discernimiento para ubicarme, pero no es lo único que necesito. Necesito también advertencia. El capítulo 6, el versículo 1 al 8 es uno de los capítulos más difíciles en la Biblia. Yo me siento medio orgulloso hoy, en el sentir, en la buena manera, es decir, que yo me voy a acostar hoy, voy a decir, bueno, quizás no vinieron mucha gente, o quizás todo el mundo está de vacaciones, pero yo voy a decir, prediqué la parte más difícil en la Biblia. Ahí me duermo. Y nadie te va a predicar de esta parte, menos de donde nosotros salimos. Porque mire lo que dice Hebreos capítulo 6, el versículo 4. ¿Estás ready? Dígale a la persona al lado, ¿estás ready? Mírese, dígale, ¿estás ready? Y entonces ahora usted que le dijeron eso, dígale, ponte ready tú. Ok, ahora mire Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es, y note la palabra, imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto es tremendo pasaje. Bien rápido, estos son volúmenes, bien rápido. Si usted viene de una iglesia pentecostal, metodista o algo así, te van a decir a ti, viene del verbo o algo, te van a decir a ti que usted puede perder la salvación. Porque si tú recaes, es imposible arrepentirte. Ok, pero mira un momentito. Si eso es verdad, la Biblia te está diciendo, es imposible arrepentirte. En los lugares esos donde uno pierde la salvación, no aquí, pero en los lugares esos donde uno pierde la salvación, te dicen, sálvate otra vez. Y la Biblia te está diciendo, si tú tuvieras la salvación y perdieras la salvación, que ya no te puedes salvar otra vez. Entonces, si queremos optar, si usted viene de ese lugar, pues si alguien ya comete pecado, si sus hijos actúan mal, si ya no, como un pastor va a visitar a una persona y le dice, pues hermano, hace ya 2 domingos que no lo veo venir, y dice, pues aquí estoy trabajando, y dice, tenga cuidado porque usted va a perder la salvación. Y la idea es que, bueno, si no voy a la iglesia, pierdo la salvación. Imagínense si uno toma, imagínense si uno dice una mala palabra, imagínense si hace un pecado de estos grandes. Pues usted pierde la salvación. Muchas de esas personas me han dicho que si una persona está en pecado y le da un ataque al corazón o viene y en ese momento van al cielo o no. La semana pasada los jóvenes le preguntaron a uno de los jóvenes, de los maestros ahí, le preguntaron si hay un pecado que Dios no puede perdonar. Y la idea es que muchas veces venimos de padres que inculcan este versículo no en una manera nueva esperanza, sino en una manera de que si haces algo, pues te parte un rayo. Y yo quiero decirte que sí te parte un rayo, pero hay algo diferente. Si usted viene de una iglesia, esa es la iglesia pentecostal, si usted viene de una iglesia bíblica, bautista, que entonces la enseñanza va a ser ahí, que eso no está hablando de perder la salvación, que eso lo que está hablando ahí es una ilustración
una imagen, una manera de hablar de que si una persona hiciera eso, pero no puede hacerlo, si una persona pues no tuviera salvación. Pero eso no es verdad, es nada más una ilustración. Nuestra iglesia o este pastor enseña que esto es una realidad. Déjame decirle cómo se explica esto, porque eso es lo que enseña el escritor. El escritor está diciendo a ti exactamente que si alguien tiene todas estas bendiciones y recae otra vez, hay que hablar lo que quiere decir recaer, y recae otra vez, es imposible regresarlo. ¿Por qué? Porque se pone al lado de los que crucifican a Cristo y lo levanta en vituperio, lo levanta y lo avergüenza y le engaña y lo escupe y le dice miles de cosas y tiene a Cristo como lo más feo en su vida. No es atractivo Cristo para esa persona. La Biblia está diciendo, él escribe entonces a estas personas diciendo, ustedes necesitan, para tener la esperanza, necesitan uno, tener discernimiento, y dos, déjame darte una advertencia, con las cosas de Dios al final no se juega. Pero mire un momentito, cuando la Biblia me dice a mí recaer, déjame explicarle cómo se explica correctamente. Él está escribiendo a los hebreos. Los hebreos son un pueblo de pacto, como somos nosotros. Lo único que no hablamos de eso, pero en esta iglesia sí. Bautizamos a los niños porque es una iglesia de pacto. No es una iglesia evangélica, es una iglesia reformada. Y explica este versículo mejor que todo el mundo. Y explica ese versículo de esta manera: que los judíos tenían gente, cuando nacía un muchacho, los circuncidaban. Todos los boys, los varones estaban circuncidados. La hembrita no la circuncidaban, pero era parte, ya estaba conectada a la gente por el papá, al pueblo. Mire, la Biblia habla de Isaac y habla de Jacob, o habla de Esaú y Jacob, ¿se acuerdan? Los dos estaban circuncidados. Los dos eran hijos de Abraham. Los dos eran Isaac. Los dos eran gente que estaban en la iglesia o en el pueblo. Pero los dos no eran, uno era salvo, el otro no. Y déjeme decirle lo que eso quiere decir. Cuando el escritor escribe a la iglesia, le dice a ellos aquí, ustedes están desanimados al punto de querer dejar las cosas de Dios, al punto de decir yo hago cualquier cosa excepto arreglarme con Cristo. Y la Biblia entonces me dice a mí que en la comunidad judía, en el pacto judío, habían personas del pacto, gente en la iglesia, para decirlo así, que no eran salvas, que habían gustado la palabra de Dios, que habían sido partícipes del Espíritu Santo. Y en vez de explicarlo allá, déjame explicarlo acá. Muchos de nosotros hemos venido, mucha gente se han bautizado, mucha gente ha tomado su primera comunión, digamos, para decirlo así. Y muchos hemos probado las cosas que Dios ha dado en la iglesia. Hemos escuchado la palabra al punto de decir, I like how the pastor preaches. Me gusta como el pastor predica. Y después llegó un momento donde I hate how the pastor preaches. Y la Biblia entonces me está diciendo que cuando tú te desanimas, la Biblia entonces me está diciendo, hay un grupo que se desanima porque todo lo que ha hecho con las cosas de Dios lo está negando. Eso se llama entonces apostasía. Es ser una persona que está por nosotros y después está contra nosotros. No necesariamente esta iglesia, sino contra de Dios. No estamos hablando, mire, no estamos hablando de un cristiano que peca. Déjame ayudarte. No estamos hablando aquí de un cristiano que hace algo malo. No estamos hablando aquí de jóvenes que no se portan bien. Está hablando aquí de llegar a un punto, tú como padre o tus hijos como hijos, de decir, las cosas de Dios no es lo que va a arreglar mi vida. Y eso es lo que Dios te dice. Pues hay mucha gente en la iglesia que al final, cuando llega la hora de los mameyes, como decía mi padre, cuando en verdad son las cosas que optan por las cosas del mundo en vez de tener a su Salvador. Y en cierta manera crucifican a Cristo de verdad. Es como que otra vez están como diciendo, pues Cristo no es importante. El mundo crucificó a Cristo y nosotros también estamos diciendo, pues miramos en el mundo por la salida en vez de mirar a Cristo y lo ponemos otra vez en vituperio.
Y se explica ese pasaje con la metáfora que nos da. Miren el versículo 7 de la lluvia que cae sobre una tierra. Y hay una tierra que florece y hay una tierra que no florece. Y la Biblia dice que la tierra, el versículo 7, porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae. Siempre escuchamos la palabra de Dios. Dice, y produce hierba, dice, provechosa a aquellos a las cuales es labrada. Dice que entonces recibe bendición de Dios. Pero mira el versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y dice, su fin es el ser quemada. Versículo 8, produce espinos y abrojos. Mire, para que usted entienda lo que quiere decir, dobla a la derecha un momentito y mire a Hebreos capítulo 12. Mire Hebreos capítulo 12. La tierra que recibe, la ilustración aquí ahora es la tierra que es como una lluvia. Una persona que como una lluvia recibe, escucha, canta, se bautiza, viene a la iglesia, es líder o no es líder, ayuda o no ayuda, viene, entra y se va, está en la atmósfera de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, gusta de las cosas del Señor. Pero la Biblia dice que cuando llueve, cuando vive la vida, que hay entonces espinos. Y mira cómo se ponen los espinos aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay momentos en la vida donde este tipo de personas, al escuchar la palabra, se endurecen y se amargan. Siguen viniendo a la iglesia porque pues es lo único que saben hacer. Quizás Dios un día me ayude. Pero no es, sus corazones no están abiertos a la lluvia de Dios. No están abiertos a lo que Cristo quiere hacer por mí. No está interesado en la cruz, lo crucifica. No importa como el mundo hizo, así yo hago. Es una persona que no le interesan las cosas de Dios y que llega un momento hasta de estar amargado. En lo profundo de su corazón tiene una amargura, una raíz de amargura, quizás por algo que Dios no hizo en mi vida. Y cuando usted tiene una amargurita por algo que Dios no hizo en su vida, usted está desanimado. Y usted no tiene esperanza al orar. ¿Y para qué va a orar? La Biblia va a seguir hablando y me va a decir, sostén la esperanza. Entonces deja que Dios llueva en tu vida. Y Él saca los frutos como Él quiere. Pero lo que tú necesitas, mira el capítulo 6, el versículo 12, dice que no seas perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Mire conmigo el capítulo 10, el versículo 36. Dobla ahí conmigo, que 10 capítulo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ahí entra entonces el capítulo 11. Es pues, versículo 1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú no tienes nada, cuando todo está perdido, es ahí donde God shows up. Es ahí donde Dios hace la obra. Yo he tenido una manera de que Dios venga y me bendiga siempre y cuando las cosas van bien. Pero la Biblia me está diciendo, cuando van mal, cuando estás desanimado, cuando hay amargura en tu corazón, sostén la esperanza, porque te falta la paciencia y te falta esa fe de esperar en la promesa de Dios. Y una promesa de Dios es: tú y tu casa serán salvos. Aunque te pase como, si me permite mi esposa, como el suegro mío, que falleció al lado de su hija mayor, alejada completamente de las cosas de Dios. Abandonó a sus hijos. Se fue con mucha gente. Perdió su vida. Y cuando el papá de mi esposa fallece, ellas se estaban turnando para cuidarlo, porque ella no hablaba. Y le vinieron unos strokes uno tras el otro. Un hombre fuerte, de pronto no era nada. Y ella al lado vio a su papá fallecer. Y Dios le concedió un milagrito.
porque es hija de promesa. Y el milagrito fue que ella miró los lugares y como trató de ayudar a la gente cold blue, la gente venían para revivirlo, pero ya ni venían porque ya habían firmado que lo dejaran ir, que ella entonces vio como un humo que se paró así brilloso, se paró del cuerpo de ella, de él, y hizo así por la ventana. No, usted no tiene que se muera su papá o algo y usted vea eso, por favor. No llegue ahí, porque quizás el Señor ni te da eso. Pero es interesante que cuando ella vio eso, usted habla con ella hoy. Han pasado muchos años ya, tiene nieto y tataranieto. Ella, cada otra palabra es Jesus. Lord Jesus, Lord and Jesus, praise the Lord. Es como mucho. Pero porque ha sido perdonada mucho. Y nadie como padre quiere que sus hijos vayan así. Ni el papá del hijo pródigo. Pero Dios te dice a ti, no pierdas la esperanza, que tiene gran galardón. Y te da, como llegaremos ahí en Hebreos capítulo 11, de una lista de nubes de testigos que te dicen hoy, sí, 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 cree, 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 cree. Y tú no sabes qué hacer, pero cree, te llevan de domingo a domingo, te lleva la nube, la lluvia llueve, el pastor predica, las oraciones siguen, la alabanza sigue para arriba y tú sigues viendo la realidad alrededor de ti. Pero la Biblia te dice, firme hasta el fin la esperanza de tu profesión. Y llegues tú primero o llegue la otra persona primero, cuando tú estés allá, toda tu familia serán salvos. Y esa es la esperanza del creyente. Ahora la Biblia me dice una cosa más, entonces, una palabra de advertencia es que ten cuidado, con las cosas de Dios no se juega, porque si de pronto ahora cuando viene el desánimo, hay una amargura en contra de él, que eso es más profundo de lo que tú crees. Y ahí uno queda como cauterizado para no aceptar a Cristo. Nunca lo había hecho. No es una persona que no era salva, no pierde su salvación, sino que nunca la tuvo. Era una persona que se movió con el ambiente del cantar, de ser líder, de escuela dominical, del maestro, del youth group, de todas esas cosas. Pero ninguna de esas cosas son donde Dios salva. Dios salva en su misericordia en Cristo Jesús. Ahora mire, lo último aquí es entonces que es una palabra de ánimo. Y para terminar, la palabra de ánimo me dice que sigue fin hasta el fin. Pero hay una parte que no leímos, el versículo 13 en adelante, y me habla entonces de que Dios da una promesa y da un juramento, y esa promesa y ese juramento es acerca de Cristo. Y la Biblia dice entonces en Hebreos capítulo 6, el versículo 19, la cual promesa, la cual juramento, promesa por juramento, tenemos como segura y esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del cielo donde Jesús entró. Y que la Biblia está diciéndose esto, mire, que el creyente, la palabra de ánimo es, cuando tú lo sueltes a Él, para ponértelo de otra manera, el ancla no te suelta a ti. Y me dice que el creyente nunca pierde su salvación. Porque la promesa que Dios ha dado en Cristo Jesús es como un ancla en Cristo. Cristo, en vez de tirar el ancla para abajo, tú entras el ancla para arriba. Y aun cuando la persona está desanimada y desabrida en las cosas de Dios, que tú tienes un ancla que aguanta la tormenta. Y el ancla es el Cristo que arriba del bote para la tormenta y para el agua. El Señor puede hacerlo cuando Él lo hace. Pero es momento de que tu fe sea probada. Y es momento de que tú sigas en Él con esperanza. Y usted no se preocupe si las cosas van bien o si las cosas van mal, porque ese no es el issue. Si usted tiene las cosas bien y no tiene esperanza, de nada le vale. Si las cosas le van mal y no tiene esperanza, pues peor todavía. Pero si usted tiene la esperanza, ni lo bien, uno quisiera que estuviera bien, pero en el momento que las cosas van mal, firme, certeza hasta el fin, porque el ancla no se quita.
se sigue aguantando de ti. Vamos a cerrar en oración.